Me causa curiosidad escuchar a muchos de mis colegas cuando hablan acerca de la expresión del apóstol Pedro diciendo que las mujeres son el vaso frágil. Lo que me causa curiosidad es porque se hace mucho énfasis en que la mujer es el vaso frágil. Sin embargo, lo que el apóstol Pedro dice es que ellas son el vaso más frágil, queriendo decir que también nosotros los varones somos vasos frágiles. ¿Cuántos vasos frágiles hay aquí? Aunque parecemos a veces como tan duros, como tan fuertes, sin embargo, debemos tal vez decir, como decía David en el Salmo 39 en su oración: sepa yo cuán frágil soy. Y todos nosotros, tanto hombres como mujeres, somos frágiles, somos débiles, solo que ellas son el vaso, no el vaso frágil, sino el vaso más frágil. Pero queriendo decir, mujeres, también que nosotros también somos frágiles, que tenemos nuestro corazoncito. Como si nosotros mismos tal vez no estuviéramos rodeados de debilidad, según dice la palabra, para los ministros inclusive de Dios, los hombres grandes que conocemos de Dios en la Biblia, fueron hombres rodeados también de muchas debilidades. Y en medio de esas debilidades Dios se glorificó en ellos y a través de ellos. La Biblia no encubre las debilidades de los hombres y las mujeres de Dios. Por lo contrario, nos muestra que eran personas comunes y corrientes como nosotros. Dice Santiago: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente a Dios y Dios le respondió. Y el apóstol Pablo es uno de esos grandes hombres que reconocemos, por cierto, grandemente usado por el Señor, fuerte desde su vida anterior, que fue perseguidor de la iglesia y era duro de carácter y muy denodado y muy atrevido, pero también él habla de sus debilidades. Y yo quiero compartir en esta mañana precisamente con ustedes un pasaje de la Escritura del apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 12, donde él habla de sus debilidades y de la manera de cómo afrontarlas. Y quiero compartirles un tema que he titulado ¿Cómo lidiar con nuestras debilidades? ¿Cuántos se pueden identificar con esto? Algunos dicen: no, yo no necesito eso, pastor. La débil y la frágil es mi esposa. El vaso frágil. Todos nosotros estamos rodeados de debilidades. Y un error, mientras buscan la cita algunos en su Biblia, un error es pensar, o una forma de mirar tal vez un tanto equivocada las debilidades, es solamente asociándolas con pecados o tentaciones. Algunos dicen: no, es que yo soy débil para las mujeres. Dicen algunos varones: es que yo soy débil en la mentira, es que mi debilidad es el chisme. No, eso no es una debilidad, eso es un pecado del cual tiene que arrepentirse. Cuando se habla en la Biblia de debilidades, se habla de otra clase de fragilidades. Y desde ese punto de vista es que Pablo aborda sus propias debilidades y nos enseña en este texto que vamos a leer a continuación. Segunda Corintios capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Y dice así la palabra del Señor: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto parece una contradicción y como difícil de entender con una mente no espiritual, pero gloria a Dios que aquí todos tenemos el Espíritu Santo
Y si no lo tienes, lo puedes recibir esta mañana y entender por el Espíritu de Dios y discernir lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Una debilidad, entonces, definámosla como algo que está en nosotros, que nos incomoda, que nos talla, que nos avergüenza quizá, que nos aflige, que nos hace permanecer humillados y dependientes de Dios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cosas que pueden ser esa debilidad y cosas que nosotros tal vez diríamos: si el Señor me quitara esto, yo podría servirle de mejor manera al Señor, o podría vivir no solo más cómodo, sino yo no sé por qué Dios no me quita esto. Tal vez era lo que pensaba también el apóstol Pablo. Él habla de sus debilidades como afrentas, necesidades, persecuciones, angustias y enfermedades. Y todos nosotros las tenemos. ¿Qué podrían ser esas debilidades? Tal vez una situación económica para algunos, tal vez para otros un problema de disfunción matrimonial que no han podido resolver y que tal vez uno de los dos no tiene la voluntad de hacerlo, y que se ha luchado con eso, pero que uno de el esposo o la esposa no es cristiano y no tiene voluntad de arreglar el asunto, y el otro pues no por eso se puede separar, y tiene que sobrellevar esa dificultad, y es como una debilidad en su vida con la cual tiene que lidiar. Conocí un buen predicador, un buen pastor nuestro ya adulto, cuya esposa no era cristiana. Por mucho tiempo ella no se ha entregado al Señor, y él era muy consagrado, él muy dedicado a la obra del Señor. Recuerdo que vivían en Faca hace muchos años, y él decía: a mí a veces hasta me da miedo llegar a la casa porque es tremendo, ella es tremendo, no le gusta el evangelio, entonces ella no quiere verme leyendo la Biblia, no quiere verme orando, tiene una aversión hacia el evangelio. De alguna manera él dice: pero yo la amo, es mi esposa, Dios me la ha dado, y yo sé que algún día el Señor la tocará y ella llegará a los pies de Cristo, está en la promesa, yo no la puedo desamparar ni dejar, es mi esposa. Pero es una situación difícil, eso es una debilidad. Para otros tal vez no a ese nivel, pero sí quizá algunos otros problemas. Tal vez un hijo o una hija descarriada, o una condición de discapacidad física. Conozco algunos predicadores inclusive que están con unas muletas o en una silla de ruedas, o con un problema de vista o de oído, o con alguna otra situación física. Y lo curioso es que oran por otras personas y se sanan, y ellos no, y están ahí lidiando con esa situación de salud, o con alguna situación de algún familiar, de algún hijo. O el ser muy joven, para algunos puede ser una debilidad. En el caso de David, cuando enfrentó a Goliat, el papá, cuando iban a ungir el rey, que Samuel estaba en la casa para ungir el rey, ni siquiera lo llamó. Y Samuel le dice, el profeta Samuel: estos son todos tus hijos. Y Isaías dice: no, pues queda el menorcito, ese lo tenemos allá cuidando las ovejas, pues no lo invitamos porque pues, esto era para ungir un rey, yo no le veo a él perfil para eso. Y era el hombre de Dios. Entonces su papá mismo como que no lo tenía en cuenta. Cuando quiere enfrentarse a Goliat y el rey lo mira, el rey Saúl lo mira y dice: no, tú no puedes, ese hombre es de guerra y tú eres un pelado, tú no puedes. Y veían en él esa debilidad de ser muy joven. Y luego cuando se enfrenta a Goliat, peor, él va con su palo de pastor, y Goliat lo menosprecia y dice: acá hay un perro para que venga a mí con palos. Pero finalmente ese fue el instrumento de Dios. Entonces su propia juventud podría verse como una debilidad. De hecho, Pablo le dice a Timoteo también, y lo dice para los jóvenes que están aquí, jovencitos, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero tú esfuérzate y sé ejemplo. Entonces podría ser una debilidad quizá para algunas cosas ser muy joven. Para muchos, por ejemplo, en el campo laboral, no tener experiencia es un problema, ¿cierto? Entonces siempre buscan personas con experiencia, pero no le dan la oportunidad de tener experiencia. ¿Y cómo la va a tener si acaba de salir de la universidad, acaba de graduarse? Entonces el ser joven, el ser inexperto en muchas cosas. Pero para otros su debilidad es ser muy viejo, ¿cierto? Otros que dicen: no, pues yo ya a esta edad
¿Ya qué? Y entonces se ven pues físicamente desgastados y también en muchos otros aspectos. Entonces ser muy joven, ser muy viejo podría ser una debilidad. Proceder quizá de una familia humilde e insignificante. Hombres de la Biblia decían, no, si es que mi familia es la más insignificante, yo soy el menor de la casa. Y algunos hasta quizá, bueno, todos no tuvieron el privilegio de nacer en una ciudad hermosa como yo, pero algunos dicen, no, es que donde yo nací allá. Algunos están preguntando, ¿y de dónde es el pastor? Pues, de Manizales, mi hermano. No, pero algunos, por ejemplo, en el caso de Jesús, la gente decía, ¿de Nazaret? Y otro se atrevió a decir, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero de allá era Jesús, y bendito sea el nombre del Señor. Así que no se avergüence usted de dónde ha nacido, ni de qué familia procede, porque si eso es una debilidad, Dios puede usarla para manifestar en ella su gloria y su poder. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? O haber nacido en un hogar humilde o vivir en condiciones humildes, sencillas, puede convertirse luego en una fortaleza. O para otros un trasfondo oscuro. No, es que pastor, si usted supiera de dónde me sacó a mí el Señor, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. En el caso de Pablo, para él eso era un problema también. Él a veces pensaba y decía, yo ni merezco ser llamado apóstol de Jesucristo, porque es que yo perseguí la iglesia del Señor, yo arrastraba a hombres y mujeres creyentes y los obligaba a blasfemar, los torturaba, y él se avergonzaba pues de ese pasado, pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, bendito sea el nombre del Señor. Entonces para algunos su pasado puede cargarles y pesarles y decir, es que no, yo con este pasado ni para qué me atrevo pues a pensar que hay un futuro de bendición o que Dios puede usarme. Entonces pueden ser todas estas cosas o muchas otras cosas, debilidades. A eso nos referimos con debilidades. Recuerden, no estamos pensando en pecados. Ya como iglesia, como el Señor, hemos muerto al pecado, ¿cierto? Ya no escogemos entre lo bueno y lo malo. Eso ya lo decidimos, ¿o no? Escogemos ahora entre lo bueno y lo mejor. Y pensamos en nuestras debilidades, entonces es en ese plano de cosas que no son pecado, pero son cosas que uno diría, el Señor, ¿por qué no me ayuda y no me quita esta situación y endereza esto y arregla esto, por si quizá yo pueda servir mejor al Señor? Entonces, en primer lugar, en mi enseñanza de hoy, que es cómo lidiar con nuestras dificultades, con nuestras debilidades. ¿Cómo lidiar con nuestras debilidades? En primer lugar, debemos identificar nuestras debilidades, ser conscientes de ellas, saber cuáles son. Quizás hacer una lista y decir, sí, Señor, yo reconozco pues que esto está en mí y está ahí, y que esto no sea un impedimento, Señor, o sea, pero poder reconocer. Porque la Biblia dice, si alguien se siente muy fuerte, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. También dice, inclusive con cosas de pecado, dice la palabra, que si nuestro hermano es sorprendido cometiendo alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, no te creas muy fuerte, ni muy sabio, ni muy poderoso, porque eso podrá inclusive darle lugar al enemigo. Entonces, en primer lugar, reconocer, identificar nuestras debilidades. Pero en segundo lugar, para lidiar con nuestras debilidades debemos orar por nuestras debilidades, hablar con Dios. El apóstol Pablo aquí no solamente está reconociendo su fragilidad y sus debilidades, una en especial que le mortificaba, a la cual él se refiere y él dice, 3 veces he rogado al Señor que quite esto de mí. Y cuando pienso en que él puede identificar 3 momentos en su vida que había rogado al Señor por esa situación, no dice orado, sino 3 veces he rogado. Y me da la impresión que no fue que en la mañana oró y al mediodía volvió y oró y en la tarde oró por la misma situación. Se refiere tal vez,
más exactamente a que este asunto en su vida se había mantenido por mucho tiempo y que en varias oportunidades él había entrado de una manera especial en oración, quizá en ayuno, a buscar al Señor respecto a esa situación que él quería le fuera quitada de encima, y había orado al Señor por eso. Y de eso entonces resultan dos cosas: de Pablo haber orado y de que nosotros oremos por nuestras debilidades. Él menciona y dice: he orado al Señor, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y entonces dice, él relaciona esto con un mensajero de Satanás que lo abofetee. Quiero que volvamos a mirar el versículo que leímos hace un momento. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, y lo llama un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Cómo es que Pablo puede llegar a la conclusión que adicionalmente a su debilidad, o acompañando esa debilidad que estaba sobre él, había un mensajero de Satanás que aprovechaba esa situación para afrentarlo, para abofetearlo? ¿Cómo se siente uno cuando recibe una bofetada? Y si es un demonio el que te abofetea, dice: no, ¿cómo es posible si yo soy un hijo de Dios, si yo estoy con Dios, si yo ya estoy redimido? Pero Pablo dice: es que esto es una cosa que me humilla, que me afrenta. Y es como si un mensajero de Satanás, un demonio, aprovechara esta situación y me tienes, pero ahí encima con esto. Pero al menos pudo discernir que había una acción satánica, porque eso también hay que discernirlo. ¿Y cómo es que se puede discernir un asunto espiritual donde hay una acción del enemigo? Solo en oración. Solo las personas espirituales que pueden tener discernimiento dado por el Espíritu Santo para darse cuenta que esta situación, más allá de una situación natural o normal, está acompañada por una influencia satánica, una opresión del enemigo, algo que viene de momento y que por alguna razón Dios ha permitido esa situación, porque de otra manera no podría el enemigo tocarnos. La Biblia dice: el que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Yo creo lo que dice la palabra, que cuando nos convertimos al Señor fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y que estamos fuera del alcance del enemigo. Pero también veo en la palabra que el enemigo pidió a los discípulos para zarandearlos y que Dios le permitió hacerlo. O como en el caso de Job, que Satanás lo encontraba rodeado con muro alrededor y no podía tocarlo a él, ni a su familia, ni todo lo que tenía. Pero en un momento Dios permite la acción del enemigo para tocar su vida. En su soberanía, en su autoridad, Dios permite esa situación. Pero entonces Pablo pudo discernir que en medio de esta situación había una acción satánica que acompañaba eso. Eso solo se puede entender, o lo pueden entender hombres de oración y mujeres de oración, que venimos al Señor en medio de nuestras debilidades, y como Pablo rogamos al Señor y hablamos con Dios, y podemos entender el mundo espiritual, y en medio de eso también ser victoriosos. Aunque esa situación no se vaya, Pablo era un hombre victorioso en su lucha espiritual sobre las intenciones del maligno al querer acompañar esa situación. ¿Me doy a entender? O sea, la victoria no solamente se da cuando esa situación es quitada, sino cuando yo puedo entender la intención del enemigo, puedo resistirlo firme en la fe y puedo burlar al enemigo en medio de esa situación y dejarlo sin argumento, y siempre glorificar y honrar al Señor, así sea en medio de esa situación de dificultad. Ese fue el caso de Pablo. Pero también en medio de la oración, al orar por esto, él pudo escuchar la voz de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? 3 veces he rogado al Señor que quite esto de mí, y el Señor me ha dicho.
Diga conmigo, el Señor me dijo. Esa es una expresión muy poderosa que no todos se atreven a decir, ¿cierto? Pero que solo los que oran y buscan al Señor en todas sus situaciones llegan a un punto donde perciben, entienden, se convencen que Dios habla. Y pueden decir, el Señor me dijo, el Señor me ha dicho, como Pablo. Yo he rogado por esta situación. Entonces reconoce su debilidad, reconoce que en medio de ella hay una acción satánica, pero reconoce también que Dios le ha hablado. Dios me ha dicho, Dios me ha respondido. Esta situación no se ha ido, pero el Señor me ha dado una palabra. Y lo que el Señor me ha dicho es, bástate mi gracia, Pablo. Ahorita cantábamos de la gracia de Dios y de la fidelidad del Señor. Dios es fiel. Aunque esa situación no se haya ido, y aunque el enemigo siga dándole cachetada con eso, Dios sigue siendo fiel. Su palabra sigue siendo verdad. Sus promesas siguen firmes. Alabado sea el Señor. Pero debes oír la voz de Dios. Debes poder decir, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, Dios me aclaró esta situación. Y lo que me ha dicho el Señor es que me sea suficiente la gracia, que me mantenga así como estoy, pero que su gracia está sobre mí, su amor, su misericordia, y que eso me es suficiente. Además, Dios también dice en su palabra que diga el débil, fuerte soy. Entonces uno dice, bueno, aquí no dice el Señor que me va a quitar eso, pero dice que si me siento débil en eso, que me fortalezca en el Señor y diga, fuerte soy por la fe y porque Dios está conmigo. Y la palabra también entonces lleva a Pablo a una conclusión, a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo acabamos de leer en este pasaje. Él dice, me gloriaré entonces en esto, me gozaré en esto, soportaré esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. También dice la Escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, y menciona unos que por medio de la fe sacaron fuerzas de debilidad. Es decir, en medio de su debilidad, cobraron fuerzas y se levantaron. Y levantaron alas como las águilas. Y tal vez esa situación quedó ahí, pero ellos fueron fortalecidos. Pablo, al hablar de la lucha espiritual y de la armadura espiritual en Efesios 6:10, lo primero que nos dice es, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sea para que Él resuelva o sea para esperar la voluntad y los tiempos del Señor. Alabado sea Dios. Amén. Oír la voz de Dios, discernir al enemigo, también es un asunto que se logra cuando oramos por nuestras debilidades. Entonces, número uno, con nuestras debilidades, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lidiar con ellas? Número uno, reconócelas. Y número dos, ora, entra en oración y ruego delante del Señor hasta discernir y hasta escuchar la voz del Señor acerca de eso. Así como dicen los católicos, una palabra bastará para salvarme. A veces lo que necesitamos es que el Señor nos dé una palabra y con esa palabra salimos adelante. Ahora es necesario entender que las debilidades cumplen un fin, un propósito en la mente de Dios para con nosotros. Leamos primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24 al 29. En la Nueva Traducción Viviente escribe Pablo diciendo que Cristo es el poder de Dios y que es la sabiduría de Dios. Versículo 25. Ese plan, entre comillas, ridículo de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió
a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia del Señor. Alabado Dios sea Dios. Dios tiene su manera de trabajar y de hacer las cosas. Y dice que Dios normalmente no escoge a los poderosos o a los autosuficientes, a los grandes, sino que Dios escoge lo sencillo y de lo sencillo. Por eso es que la gente no pudo recibir a Jesús como Mesías. No se imaginaban que alguien de Nazaret o que alguien que nació en un pesebre con olores a muñiga de vaca y bueno, ahí. Y entonces la gente cuando miraba a Jesús, como dijo la profecía de Isaías, no veía en él atractivo. Entonces, pero y ese era, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y alguno diría, ¿y qué me puede enseñar este viejito? ¿Qué me puede enseñar esta viejita? ¿Qué me puede enseñar este niño? ¿Y Y algunos miran a los siervos de Dios y a las iglesias. Hoy en el mundo es así. Si alguien llega con una Biblia a ciertos lugares, hoy en día, por ejemplo, en el mismo Congreso de la República, si alguien llega con una Biblia, ¿cómo es visto? ¿Y qué? ¿De dónde sacaron ese dinosaurio? Y no solo que llegue con ella, si la cita, citar la Biblia, eso es una afrenta, ¿cierto? No, guarden ese loco. ¿Qué Biblia? Hablar aquí de Biblia. Que hable de filósofos y de otros personajes, ¿sí o no? Pero, porque según el mundo, eso no tiene sentido, no tiene valor. Pero por eso dice aquí el apóstol Pablo, ese plan que para algunos es ridículo, es el poder de Dios. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree y el único camino de la salvación. Así que al fin de cuentas, el que se va a salvar tiene que entrar por ahí. Y hay una sola manera de ser perdonado y reconciliado con Dios y ser transformado. Y hay una sola manera de que este país se componga por la predicación, la locura de la predicación del evangelio. Así algunos lo tengan como ridículo, porque lo débil de Dios es más fuerte que lo poderoso del mundo. Alabado sea el Señor. Y a Dios le agrada hacer eso, poner un David de 16 años frente a ese gigantón Goliat y derribarlo con una piedra del arroyo y echar por debajo, por el piso, toda su estrategia militar. Por eso, diga el débil, fuerte soy. Eso sí, estoy de la mano de Dios. Por eso Pablo decía, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y tal vez una debilidad de Pablo era que era pequeño de estatura. Y de hecho, su mismo sobrenombre, él era Saulo, ¿no? Y se le cambió por Pablo. Y el nombre Pablo significa pequeño. Entonces, ¿cómo le decían? Enano, por decirlo de otra manera, era un apodo. Enano. Pero ese enano, en las manos de Dios. Usted sabe quién es el apóstol Pablo, ¿cierto? Y él mismo decía a los corintios, le decía, ustedes dicen por allá que yo de presencia soy débil, que claro que cuando escribo, sí escribo como un grande, pero que mi presencia es débil. Así que cuando Pablo se presentaba, la gente decía, ¿y qué? ¿Qué va a poder decir ese? Pero mírenlo, ¿cuántos libros en la Biblia? 14 cartas. ¿Cuánta trascendencia en el Imperio Romano con la predicación? ¿Cuánto poder? Entonces él decía, me gozo en las debilidades. Si Dios se ha de glorificar en ellas, me gozo en las debilidades. Bendito sea el nombre del Señor.
Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos y nos sentimos tan chiquiticos y nos vemos tan pequeños, porque vemos todas nuestras debilidades y vemos nuestras limitaciones y nuestra impotencia y nuestras situaciones que nos hacen sentir así de chiquitos, y decimos: yo no puedo, yo no soy. ¿Quién soy yo? Como decía Moisés cuando Dios lo llamó: pero ¿quién soy yo? Yo tengo 80 años y soy torpe de lengua. No hablo bien. Y Dios le dice: ¿quién hizo al sordo y al mudo? Yo te conozco. Y así como eres, puede ser. Otro escritor poderoso, los 5 primeros libros de la Biblia, el gran Moisés, el hombre de la vara que abrió el mar para que pasara Israel en seco. Ese anciano en las manos de Dios, esa vara de pastor que los egipcios odiaban, en las manos de Dios se convirtió en la vara de Dios, con la cual se hicieron muchos milagros. Ese es nuestro Dios, que se goza en usar débiles, hombres y mujeres, y utilizar sus debilidades para mostrar su poder y su gloria. Así que si hoy te estás mirando a ti mismo en tus debilidades, aprende a tratar con ellas conforme a la palabra. Número 1, reconócelas. Número 2, habla con Dios, ruega y está en la presencia del Señor acerca de ellos. Y número 3, entendamos el propósito de Dios con nuestras debilidades. Pablo llegó a entender, y lo escribe en el texto que leímos: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado. ¿Cierto? Ese fue el propósito que él entendió de sus debilidades. Esto se ha puesto sobre mí para que tantas revelaciones que Dios me ha dado, la grandeza de la revelación, porque sí que la tuvo. Cuando uno lee las cartas de Pablo, se queda admirado del entendimiento y de la revelación. Un hombre que en su preparación fue llevado al tercer cielo, donde escuchó cosas que no les daba al hombre expresar, decía él. Y el entendimiento que tuvo y sus experiencias con Dios. Entonces dice: para que no me sienta el gran apóstol Pablo, se me ha dado este aguijón en la carne, se me ha puesto esta debilidad, que es mi polo a tierra, para que me mantenga humillado y dependiente de Dios. Y por eso Dios me ha dicho: bástate mi gracia. Yo creo que a cada uno de los que Dios quiere usar de una manera especial, le deja ahí su polito a tierra. ¿Aló? Y entonces decimos: pero si el Señor que yo predico es todopoderoso, ¿por qué no hace esto? Si para Él es sencillo hacerlo. Y entonces algunos llegan hasta a dudar de Dios, o dudar del amor de Dios. ¿Será que Dios no me ama? ¿Dios a mí no me escucha? Y es un motivo de vergüenza, porque algún otro le podría decir: oiga, y si el Dios que usted predica es tan poderoso, ¿por qué no le ha resuelto eso? Hay gente atrevida, ¿sí o no? Usted no habla de un Dios tan grande, y yo lo veo lidiando con esa enfermedad, y usted quiere orar por otros que están enfermos, y el diablo le dice: ¿cómo va usted a orar por otros si usted mismo está enfermo? Pues Dios le dice: ora por ellos, crea la palabra. Y de pronto usted ve que el Señor sana a otros, y usted dice: ¿y yo? El Señor dice: bástate mi gracia. Eso es complicado, ¿sí o no? ¿Cómo vivir con una situación de debilidad? Con esa oración no contestada por meses, por años. Y entonces eso como que nos amilana, nos detiene, nos paraliza. Pues no debería ser. Hoy estamos aprendiendo cómo lidiar con nuestras dificultades, cómo lidiar con nuestras debilidades, en cosas que Dios dice: bástate mi gracia y deja que mi poder se perfeccione en las debilidades. Pablo entiende el propósito de eso y la ve como una oportunidad de ver el poder de Dios. En su tiempo lo entenderás, Dios lo hará, debes confiar en Él.
y creer a sus promesas y a su palabra y mantenerte firme. Número 4, debemos gozarnos en nuestras debilidades. Pablo escribe ahí en el texto que leímos: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si esto es una oportunidad para ver la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, entonces bendito sea Dios, que así sea, y Él se goza. Gozándose, sabiendo que los propósitos de Dios se cumplen a pesar de nuestro sufrimiento. Por amor a Cristo, dice él, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y fortaleciéndose en el Señor, cuando soy débil, soy fuerte. La Biblia abunda en ejemplos de personas con muchas debilidades que debieron lidiar con ellas, pero que se convirtieron en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Personas como Gedeón, como David, como Oseas, Mefiboset, Abraham, Sara y muchos otros más, como Pablo y otros. Y a través de la historia también encontramos personajes así, que tuvieron que aprender a lidiar con sus debilidades. Pero quiero concluir esta mañana mencionándoles un ejemplo, el ejemplo de Gedeón. En Jueces capítulo 6, solamente con leerlo quizá lo podemos entender y aplicar. Jueces capítulo 6, versículo 14 al 16, dice que Dios se le apareció a Gedeón en un momento muy difícil de la nación, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió Gedeón. Digan conmigo qué respondió Gedeón. Ah, Señor mío, con una queja. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué fue lo que reconoció allí? Su debilidad. Dice: mi familia es insignificante y yo soy el menor. Y ese reto que tú me estás pidiendo, eso es para gente diferente a mí. Pues Dios lo conocía. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo. ¿Sabe qué es lo que marca la diferencia? Eso. Después que diga el Señor: yo estoy contigo, que se cierre toda discusión. Alabado sea el Señor. Porque después que Él esté, Él es el poderoso, Él es el suficiente, Él es el que hace la obra, no nosotros. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Cuando Gedeón por fin se convence y acepta el reto que Dios le está planteando de enfrentarse a un ejército que se calculaba como en 900,000, casi 1,000,000 de ejércitos. Era un ejército innumerable, con carros y gente de a caballo, y enfrentar ese ejército era una cosa loca. Y Gedeón decía: yo me voy a enfrentar a esos madianitas. Él decía: sí, pero yo voy a estar contigo. Entonces, cuando Gedeón entiende y acepta el reto, mira lo que pasa. Capítulo 7, del 2 al 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí que se salvaron por su propia fuerza. ¿Sabe cuántos guerreros eran? 32,000. ¿Cuántos son 32,000 para enfrentar a 1,000,000? Nada. Y Dios dice: no, Gedeón, tienes demasiada gente. Si te entrego a los madianitas, a ese ejército de 32,000, van a decir que ustedes son los chachitos. No, así no es. Entonces dice: dile al pueblo, versículo 3, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a casa y quedaron solo 10,000. Le dieron el papayazo. O sea que los 22,000 iban como temblando, asustados. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Y Dios dice: son muchos. Cuando uno dice: son poquiticos, Dios dice: son muchos. Se van 22,000 y quedan 10,000. ¿Y qué dice el Señor?
Pero el Señor le dijo, versículo 4, Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás que se vayan a casa. De 32,000, ¿cuántos quedaron? 300. Y si fuera desde Dios, todavía podía decir que 300 era mucha gente, porque a la final Él era quien iba a dar la victoria. ¿Se fija cómo Dios trabaja? ¿Y por qué lo hacía? Dice, para que no se engrandezcan después y digan que fueron ellos. Más bien que todos ellos digan, pudimos porque Dios estaba con nosotros. Fue Dios quien nos usó. Fue Dios a través de nosotros. Es que lo más maravilloso es que Él está conmigo. Alabado sea el Señor. Y reconocerlo a Él y darle la gloria a Él. ¿Se fijan por qué dice la Escritura que su poder se perfecciona en la debilidad? Y que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pero qué hace la diferencia? Porque Dios está conmigo. Eso es todo lo que necesitas, que Dios esté contigo. Y una vez que eso esté resuelto, bendito sea el nombre del Señor. No importa cuáles sean las debilidades, no importa cuáles son las limitaciones, no importa cuáles son los retos que hay por delante. Todo lo que necesitas es saber que Dios está contigo. Si hay alguien que me está escuchando y no ha recibido a Jesús como Señor, no se ha entregado a Cristo, no le ha dado la vida a Él, todo lo que necesitas es entregarse al Señor. Y es poder decir que el Señor está conmigo. Él está a la puerta llamando, quiere entrar, quiere salvarte, quiere estar contigo, quiere ser el Señor de tu vida y te dirá, no te dejaré ni te desampararé, pero debes recibirlo como Señor y Salvador. Y hoy es la oportunidad de entregarte a Él. Quizá hay alguien que necesita orar para darle su vida al Señor y dejar de pensar en los problemas, en las dificultades, en las debilidades, en todo lo que el mundo normalmente ve, y ver al Señor y decir, si tú estás conmigo, eso es suficiente. Y hoy podemos orar y puedes repetir esta oración diciéndole, Señor, tú sabes cuán débil soy, tú sabes cuán frágil, cuán limitado soy, cuán pequeño soy. Pero no quiero, como el mundo, luchar por ser grande. Yo quiero más bien aprender que tú eres Dios grande. No hay tal cosa como grandes hombres de Dios. Lo único que hay es un Dios grande, o siervos de un Dios grande, hijos de un Dios grande. Todo sentimiento de grandeza, de arrogancia, de soberbia, de querer estar arriba, lo desechamos de nuestro corazón. Que solo tú seas exaltado, que solo tú seas glorificado. Y si para eso es necesario que yo sufra ciertas cosas, decimos como Pablo, me gozo entonces en las debilidades. Si esto redunda en que tú seas glorificado, en que tú seas conocido. No importa si tengo que sufrir algo, si eso aporta a que otros te conozcan, a que tu nombre sea puesto muy en alto. Dile al Señor, te entrego mi vida, te consagro mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, mis debilidades, mis pecados, toda situación, me rindo enteramente a ti, Señor. Engrandécete tú en mi vida.
Dile al Señor: te reconozco como mi Salvador, mi Señor, mi dueño. Que tú estés conmigo es todo lo que necesito. Que tú puedas decir de mí, como dijiste a Gedeón: yo estaré contigo, yo estoy contigo. Dile al Señor: gracias, gracias, gracias porque tú estás conmigo. Dile al Señor: tu presencia trae tanta paz, trae tanto refrigerio, trae tanta esperanza. Tu presencia me envuelve de tal manera que todas las cosas que considero una amenaza se diluyen como sombra, como neblina ante un sol radiante. Y solo tu poder y tu gloria brillan, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, esta mañana. Bendice tu iglesia. Mira las luchas de tu pueblo. Muchas veces esas luchas se agudizan y se vuelven tan grandes porque perdemos de vista tu palabra, porque perdemos de vista tu presencia, porque lo único que vemos es a nosotros mismos y nuestras debilidades. Pero hoy el Señor te dice: quita la mirada de tus propias debilidades y pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, el Todopoderoso, el resucitado, el victorioso, el que todo lo puede, para el cual no hay nada difícil ni imposible, al que recibe alabanza de ángeles y de arcángeles y de poderosos, ante el cual toda rodilla se doblará. Tu mirada ha de estar allí, y entonces podrás lidiar con cualquier debilidad presente. Dile: sí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy como David frente a Goliat, con muchas cosas por resolver y situaciones más allá de mis fuerzas, pero sin temor, con esperanza, con confianza en tu palabra, descansando en tu amor, en tu misericordia, con la valentía que da el contar contigo, Señor, el saber que tú estás, y entonces decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tú estás conmigo, Señor. Puedo decir en esta mañana, dile al Señor: puedo decir esta mañana, como decía Jeremías: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Tú eres mi poderoso gigante, el grande eres tú, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Mi fe crece, mi fe se levanta, mi fe se afirma en ti hoy. Te alabamos, Dios, te alabamos, Señor. Ponte de pie, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Adórale a Él, míralo a Él, exáltalo a Él. Quita la mirada hoy de tus problemas, de tus necesidades, de tus debilidades, de tus situaciones, y míralo a Él, y adóralo a Él, y alábalo a Él, y cree que todas las cosas son posibles para Él, y que sus propósitos son más grandes que nuestro sufrimiento, son más grandes que nuestra debilidad. Dile: oh Señor, que tu propósito sea cumplido en mí, que tu voluntad sea cumplida en mí, que tu obra sea hecha a través de mí. Tú eres grande, tú eres mi Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Amén.